regreso a su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades. Y en esta última parte del programa tenemos una invitada especial, la doctora Ten, una persona que domina unos temas que nos interesan a nosotros como dominicanos, de lo que está pasando en el país, en la sociedad, y sobre todo con un tema que para mí es sumamente peligroso, que es el tema de la ansiedad, que ha crecido, la consecuencia de eso, y sobre todo cómo enfrentar y asumir la ansiedad, que casi se ve como algo normal en la vida de la persona. Así que bienvenida, doctora, a su espacio Voz para el Cambio. Bueno, buenos días, gracias a todos por esta invitación. Sí. Doctora, hablando con el compañero colega Reinaldo Mateo, vemos que las escuelas que ha dejado el COVID lo estamos sintiendo en cierto comportamiento en la vida del ser humano, y eso al mismo tiempo también preocupa porque está creando ciertos problemas, muchas dificultades, y de hecho para poder comprender qué es lo que está pasando en el país con tanta violencia, es posible que uno podría como encarrilar de qué es lo que está pasando en el ser humano, en el comportamiento con el tema de la ansiedad. Así es. Una cosa es antes y otra cosa es después del COVID-19, lo que es la ansiedad. La ansiedad por sí misma es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa del cuerpo cuando hay un motivo, por ejemplo, de preocupación, cuando las personas, por ejemplo, tienen miedo, que se sienten atadas a algo. Pero cuando estos niveles sobrepasan esos niveles ya normales, pues ya la ansiedad se convierte en lo que es un trastorno. Entonces, aquí tengo precisamente un dato muy importante, que es un dato de ya después del COVID, ¿no? Que publicó en Ginebra a partir del día 2 del 2020. Ellos dicen que el 25% de la tasa de lo que es la ansiedad ha subido, ¿verdad? Ha aumentado notablemente, y ya así que si la gente vivía con ansiedad después del COVID, ha aumentado la población a un 25%. Más. Yo te voy a buscar específicamente el artículo para que podamos verlo. Dice aquí, fíjate lo que dice. Dice: la pandemia por COVID-19 provoca un aumento de 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo. Entonces, es un llamado que se hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para atendimiento a este tipo de casos, porque ya está en la línea de los trastornos mentales. Entonces, ahí no podemos explicar todo lo que está en el panorama alrededor de toda esa ansiedad que viene como consecuencia una cantidad de signos y síntomas en las personas, como es el caso de palpitaciones, que se convierten muchas veces en taquicardia, el caso de fatiga, personas que ya están con un estrés emocional, ¿no, verdad?, repetitivo, y doctora, también sí. Y también lo que podemos decir, la violencia que hay, esas reacciones de violencia producto de esa ansiedad. Doctora, pero ¿cómo en sí podemos descubrir cuando un familiar, una persona nuestra, está padeciendo la ansiedad? Sí, exactamente. No es un padecimiento, como te dije al principio, que se puede decir la persona tiene un trastorno de ansiedad. Tenemos que reunir una serie de datos. Por ejemplo, una persona que cogió el tapón, que tiene varios días que no ha descansado bien, no podemos decir que es un trastorno de ansiedad, que es un cuadro de la ansiedad. Pero ya cuando sobrepasa esos límites normales, por ejemplo, esas preocupaciones que las personas tienen, que lo llevan a un nivel top, ese tipo de miedo como lo que acarrió ese COVID, que va a ser de nosotros, todo eso genera un trastorno que viene acompañado de una sintomatología y que ya tiene que ver a un facultativo para ese tratamiento. Las consecuencias de un descuido frente a la ansiedad en una persona, ¿cuáles pueden ser? Bueno, una consecuencia nefasta, porque, por ejemplo, precisamente para evitar ese descuido, son este tipo de programas para que la ciudadanía esté alerta, ¿no?
y preste atención a determinados síntomas, como es la pregunta anterior que me hizo, cómo uno puede determinar una persona. Ya cuando una persona comienza, por ejemplo, a tener esa fatiga, que es un cansancio ya que sobrepasa los límites, por ejemplo, personas que duermen un tipo de tiempo y todavía siguen con la misma fatiga, eso es una causa. Por ejemplo, se le mandan a hacer su analítica, hemograma, orina, coprológico y todo sale negativo. Ya ahí la persona también tiene trastornos de palpitaciones, taquicardia, sudoración excesiva, trastornos emocionales como por ejemplo un estrés compulsivo emocional. Ya ahí podemos decir que una persona ya no tiene un mecanismo de defensa, una ansiedad típica, lo que llamamos normal, sino que ha sobrepasado esos límites normales y ha entrado en lo que llama un trastorno de ansiedad. Perdona que insista en esta pregunta, pero ¿puede llevar realmente a la muerte? Bueno, ya tendría que tomar un tiempo, ¿cómo te digo? Un tiempo, no podemos decir que algo va a llegar a la muerte con esto, ¿no, verdad? A menos que no se complique, que sea ligado a otro tipo de trastorno, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, tiene algún tipo de padecimiento, diabetes, que sea hipertenso, hipertenso, hipotenso, que de repente una persona con hipotensión, sumada a la ansiedad que tenga un trastorno de taquicardia, ¿no? Eso puede agravar esa situación y puede llevar un momento a un desorden, ¿no? A un desorden circulatorio y cardíaco que le pudiese producir, por ejemplo, un paro o una crisis que le podía sobrevenir a esto. Por eso tenemos que decir, tiene que ser atendido ya cuando es un trastorno de la ansiedad por un facultativo, para evitar personas que ya tienen problemas de salud por alguna patología, hipertensión, diabetes, etcétera, pueda esto complicarse. Y ya en sí mismo, lo que es el trastorno de la ansiedad, cuando una persona no tiene estos síntomas, debe ir a un atendimiento ya de un profesional de la conducta, ¿no? Para que a través de algunos tratamientos que podemos mencionar aquí, la persona pueda coayudarse. Terapias, ¿no, verdad? Que sean repetitivas, que sean continuas, para que la persona no pueda llegar a un límite ya donde pueda llegar a un límite fatal. A un límite fatal, o por ejemplo personas que tienen idea de suicidio, que ya sería otro tema, que eso hay que evitarlo a toda costa. También es recomendarles a las personas algunos tips desde este programa que la persona pueda coayudarse. Sí, doctora, vamos a ir a una pequeña pausa porque me interesa esa última parte que usted ha mencionado, sí, para mandar algunos tips para poder enfrentar eso que según la Organización Mundial de la Salud ha estado en aumento, sí, claro, y si no se le pone freno, entonces podríamos convertir la sociedad en un desastre. Así que vamos a una pausa y cuando regresemos hay más en su espacio Voz para el Cambio.